Buenas tardes a todos, ¿cómo están a todos y a todas? ¿Cómo están, gente maravillosa? Espero que muy bien. Bueno, yo muy contenta también hoy de volver a hacer otro programa en reemplazo del miércoles de las 18 horas. Estoy hoy porque, bueno, tuve un tema personal y la idea es seguir avanzando con la información para que ustedes puedan comprender de dónde viene todo esto que está avanzando a nivel científico y que está demostrando que las emociones, que es el tema de hoy, tienen que ver con todas las situaciones que nos atraviesan en nuestra vida. Cada vez más acentuado, cada vez más firme está este tema de las emociones, que tiene un largo trecho ya, un largo camino recorrido, ¿no? La idea de hoy es entender primero qué son estas emociones y ver qué hacer con esto, porque pareciera que fuese simplemente una palabra colgada y que la mal aplicamos, porque nosotros consideramos que ser emotivo o emocionarse o no sé, ser emocional tiene que ver con una forma de personalidad, como ser, no sé, más sensible, más débil, no sé, lo que fuera que se lo relaciona a la emocionalidad, más romántico, ¿no? Y no, claramente este es un concepto equivocado que lo hemos mal aprendido porque no tiene que ver con la personalidad, cómo yo soy ante la vida y las cosas que me pasan y cómo reacciono ante la vida en cuanto a mi personalidad, sino que las emociones tienen que ver con un sentido biológico de nuestro ser humano, que también se ve en los animales. Yo muchas veces posteo en Instagram o en otro, bueno, en Facebook algunas imágenes o algunas situaciones de animales como conductas y de los niños también, donde se ve con claridad, de respuesta ante un estímulo. Entonces vamos a arrancar de acá de cero. Nosotros hemos tenido un cerebro que fue evolucionando en el tiempo, ¿sí? Que al inicio teníamos un cerebro que se basaba en respirar y alimentarse, en sobrevivir, y algunas otras acciones básicas de nuestra vida, reproducirse, mantener la especie viva. Pero el humano fue desarrollando a nivel evolutivo este cerebro hasta tal punto que después desarrolló un parte que se llama corteza, que es la parte más nueva, que esa es la que nos hace como el entendimiento del aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la educación, lo social y todo esto. Desde no la manada, lo vincular de eso como tienen los animales, sino ya a un nivel más de razonamiento, del entendimiento de las cosas. Y es así que la corteza es muy importante, pero muchas veces esto nos juega en contra, porque la mente trata de razonar demasiado las cosas y eso, o la información que nos llega, que están ahí las creencias también, hace que escuchemos a nuestro cerebro primitivo, no le prestemos atención a las respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo. Por lo que estas emociones en realidad es una respuesta de nuestra biología ante una situación externa. Por ejemplo, si a mí yo siento que me están por atacar, yo voy a reaccionar para mantenerme viva. Me escapo, peleo, me escondo, ¿sí? Y así otras tantas reacciones que tienen el objetivo principal número uno, la supervivencia, mantenernos vivos. Tienen que acomodar un poquito ahí la cámara, así lo bajo un poquito. Mantenernos vivos, incluso mantener viva no solamente a nosotros, sino a la especie humana, a la especie humana. Por eso es tan importante el tema de la emoción, porque es como el factor principal que nos hace actuar ante situaciones de peligro que nos pueden llevar a la muerte. Nuestro cerebro inconsciente, que es el que maneja todo esto, ocupa más o menos entre el 90 y el 95%
de nuestra funcionalidad, ¿sí? De nuestra mente. Y hay entre un 5 y un 10% que es el cerebro consciente, que es el activo, que es el que está conectado con el aprendizaje, con las respuestas de la hora, en el razonamiento. Pero ese 95% es el que nos va a sostener las actividades cotidianas también. Como por ejemplo, subirme al auto, abrir la puerta del auto, sentarme, arrancar el auto, dar marcha atrás y salir hacia el destino que yo quiero. Una vez aprendido de una actividad, ya pasó a ese inconsciente. Entonces yo lo hago y no lo tengo que estar pensando. ¿Cómo pongo la llave? Para arriba, para abajo. Alguien arranca a manejar, por ejemplo, busca de qué lado va la llave, cómo se coloca, hasta que lo aprende. Después, sin pensar, introducir la llave. Y así, no solamente en estas funciones que tienen que ver con acciones, sino también en el respirar, en el comer. Yo no estoy pensando cómo agarro el tenedor, cómo lo llevo a la boca, cómo pincho la comida. Un bebé sí. Un bebé, cuando le dan por primera vez un tenedor, la mamá le dice, cuidado con el ojo, no te lo claves en la boca, les va explicando, y el bebé va aprendiendo. Primero se le da la cuchara, ¿no? Para lo motriz, para comprender cómo llevar el alimento a la boca. Y después, cuando ya es un poquito más grande, que comprende libros de algunas cuestiones, ya se le ofrece el tenedor, y cuando es más grande, el cuchillo. Entonces, todo esto son pasitos de información que nosotros vamos adquiriendo en nuestro aprendizaje. Al inicio, todo lo que nosotros aprendemos es simbólico, tiene que ver con símbolos, con imágenes, es simbólico. ¿Sí? Por eso los niños balbucean, hay un lenguaje construido, pero si hay un simbolismo, entonces ese bebé llora y la mamá ya sabe qué le pasa, por qué está llorando, porque entiende el símbolo de su comunicación, incluso del tono de su llanto. Al principio la mamá se desespera, no entiende nada, pero después que pasa un tiempo de conocerse los dos, ya la mamá identifica, tiene gases, alguien lo agarra y dice, está llorando, no, déjalo que ahora le estoy preparando la mamadera porque tiene hambre. Bueno, entonces ya hay una conexión. Pero todo esto hay un simbolismo primero. Después se va armando el lenguaje, que es el que nos transforma los símbolos en palabras. Y obviamente que cada cultura tiene su propio lenguaje, cada comunidad tiene su propio lenguaje, incluso cada grupo etario tiene su lenguaje. Los chicos tienen una forma de comunicarse y de hablar que tal vez no es la misma que la gente adulta, y mucho menos que la gente ya de tercera edad, ¿no? Tal vez son todos lenguajes diferentes, entonces una persona de 70 no entiende lo que dice una de 15, más allá de que está hablando en el mismo idioma, porque no comprende su lenguaje de grupo. Y viceversa, ¿no? Igualmente le pasa con la persona grande que tal vez utiliza palabras que son de antaño y que no es abuelo esto, o abuela. Bueno. Entonces, esta es la parte magnífica de nuestra mente y nuestro cerebro. Y las emociones vienen a mostrarnos situaciones entonces concretas para nuestro aprendizaje. Porque cuando yo tengo una situación de aprendizaje donde la emoción es muy fuerte, vivida, más va a quedar grabada en mi mente, ¿sí? Inconsciente. Acuérdense que todo después el aprendizaje allá. Entonces, por ejemplo, las emociones, según estudios científicos, determinan que son las básicas. Que a diferencia de los sentimientos, las emociones tienen como una respuesta que dura unos minutos nada más. Es rápida la respuesta. En cambio, un sentimiento nosotros podemos magullar y quedarnos en un sentimiento eternamente, toda la vida, por ejemplo, en un sentimiento de frustración. Yo me puedo quedar frustrada porque, no sé, tuve una situación en el trabajo y pasan los días y sigo con esa frustración, agarrada de eso, no me lo puedo sacar de la cabeza. En cambio, la emoción es algo automático, algo rápido, que, como les dije, nos permiten mantenernos vivos. Por ejemplo, las emociones ya descritas por la neurociencia son las básicas
Son 5, se agregan alguna que otra, pero nosotros desde lo que es la biodecodificación, la decodificación biológica, que es lo que trabajo yo además de la medicina, me manejo con 5, porque esas son las claves para entender los bloqueos emocionales ante un conflicto que hoy está viviendo una persona. Ahí puede ser un bloqueo emocional del pasado, que ahora voy a ampliar de ahí. Entonces las emociones, lo que descubrieron es que tienen cara. Las emociones se manifiestan a nivel facial. Los músculos de nuestra cara están ligados con esa respuesta emocional. Entonces, por ejemplo, esta alegría, que es la emoción positiva, se podría decir, positiva no quiere decir que sea positiva en la vida, sino que genera bienestar. Y después están las emociones negativas que generan malestar, que son las claves para buscar la búsqueda del entendimiento de qué pasa con esta persona, qué emoción negativa tiene que no puede manifestar, no puede gestionar. Y estas son claves porque son las más poderosas. La primera que se cree que tiene el descubrimiento del hombre, del ser humano, es el miedo. ¿Sí? La cara del miedo, ¿no? Que es la típica que me lleva a pensar que un hombre de las cavernas reaccionó cuando escuchó algún sonido o vio algo que pasó acerca de él de peligro, desconocido, ¿sí? Algo desconocido. Entonces nosotros el miedo viene fundamentalmente por cuestiones desconocidas. El tema es que muchas veces el miedo persiste y ahí ya la emoción, en lugar de ser espontánea y durar unos segundos, un par de minutos y reaccionar y llevarnos a una respuesta puntual, como puede ser me escondo ante el miedo o salgo corriendo, muchas veces la persona persiste en esa emoción y se transforma en un problema que ya va avanzando el tiempo. Entonces el cuerpo no comprende la respuesta, porque la respuesta tenía que haber sido inmediata. Pero nosotros tenemos un tema en nuestra vida social que fue aprender a no responder a la emoción, a bloquearla, a no darle oído a esa emoción. ¿Por qué? Porque nos dijeron que no podíamos de chiquitos, que nos teníamos que callar la boca, teníamos que hacer caso, bancarnos tal cosa, no podíamos llorar, no podíamos ensuciarnos, éramos mujeres, teníamos que ir a saludar a tal persona por más que su olor era horrible, entonces no podíamos responder a lo que nuestra biología nos estaba determinando. Por ejemplo, mi mamá y mi papá discuten y a mí me da miedo, entonces ¿yo qué hago? Escondo. Los gritos me hacen dar miedo y me voy a mi habitación. Me acuesto, me tapo la cabeza con la almohada para no escuchar los gritos. Pero como después eso se hace cotidiano, se repite, es más, sucede cuando estoy tal vez yo ahí, ya mi biología no entiende. ¿Esto es para preocuparse o no? ¿Esto expone mi vida en peligro? Este griterío, estos insultos, esta violencia física que puede ser que estoy viendo. Entonces, en el tiempo, la persona, en este caso un niño o una niña, empiezan a confundir su respuesta biológica. Y tal vez incluso la familia dice que tenés que quedar acá porque estamos todos hablando, es algún problema familiar, hay que quedarse. Y entonces, cuando sos adulto y ante una situación de miedo, hay unas personas que están discutiendo, pegándose delante tuyo, unos vecinos, desconoces quiénes son, vos en lugar de ir corriendo a llamar a la policía, te quedas así, congelada o congelado, no sabes cómo reaccionar. Porque el aprendizaje que has construido en tu cabeza fue el de quedarte quieta o quieto. ¿Sí? Por el otro lado, hay otra emoción muy importante, es tristeza, que es una de las emociones principales, es la tristeza, el llanto, esa tristeza, esta cuestión que está en el alma, que uno lo siente como este desgarro emocional.
acá la tristeza viene a responder ante una situación de dolor, sobre todo. Algo me hizo mal, algo me hizo un daño, algo me hizo doler, me puso mal por eso. Entonces ya sé que eso lo tengo que evitar o no lo tengo que volver a repetir. Pero volvemos a lo mismo. Tal vez estoy triste porque, no sé, mis padres me dejaron sola, me quedé solita. El primer día lloré. El segundo día volví a llorar. El tercero, pero como no tengo nadie que me escuche, ya el cuarto, bueno, me pongo a resolver cosas, a jugar con las muñecas, a mirar la tele, no sé. Entonces entiendo que ya no soy escuchada. La respuesta del llanto no me va a servir para nada. Entonces esta respuesta ante ese estímulo biológico ya está bien, también se pierde, queda como caduca. Y el día de mañana que sos un adulto y sentís, no sé, una cuestión amorosa, una situación de infidelidad, de lo que sea que te rompe el corazón, y no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar, si decirle a la persona algo, o si enseguida vas y buscas y tratás de reparar y de, bueno, ya está, porque llorar no podés. Entonces aprendiste que el dolor, bueno, es parte de tu vida, entonces no hay que llorar. Después tenemos otra emoción que es muy poderosa, que es el asco, ¿sí? Cara de asco. Entonces, el asco tiene que ver con esta información de un rechazo, una repulsión a algo. La naturaleza genera asco con algo, algo negativo, algo que puede llegar a ser venenoso, peligroso para la vida. Entonces, obviamente, yo enseguida, no sé, imagínense de vuelta, en la época de las cavernas, cuando iban experimentando, comiendo algunas frutas, algunas y se olían y el olor no les resultaba, o habían visto que después de comer tal semilla o tal planta, uno de la tribu muere, entonces saben, aprenden que eso no se puede ingerir. Entonces el asco es muy poderoso, porque nosotros además de tener asco a las cosas, a los alimentos, tenemos asco a las personas o a las situaciones. Entonces se nos suma, se nos amplía la información ahí del asco. Pero si de chiquitos teníamos que ir a saludar a tal tío que olía mal, y nos decían, tenés que ir porque si no sos maleducado o maleducada, de grande estamos ante situaciones de asco, de olores, de situaciones desagradables, y tal vez nos quedamos ahí, quietos también, quietos, sin hacer nada. Bueno, ahí me pregunta qué tal, Melissa, ¿qué pasa con el asco hacia alguien? Es lo mismo, es una repulsión. El tema es que vos le tenés tal vez asco, pero vos no sabés responder a ese asco. Ganas de vomitar. Tenés ganas de vomitar. Ahora la pregunta es, ¿tu cuerpo vomita cuando vos ves a esa persona? No, porque tenés un bloqueo emocional. Está la sensación, pero vos no estás permitiendo que tu biología manifieste la respuesta fisiológica, que es justamente vomitar, o escupir saliva, se te saliva la boca y tenés que escupir saliva. ¿Por qué? Sentís las ganas de vomitar, pero no lo podés vomitar ahí, porque de chiquita aprendiste que sos una maleducada si haces eso. Y después capaz que ves a la persona 1, 2, 3, 4, 5 veces y seguís estando con esa persona que te da ganas de vomitar y te la seguís bancando y seguís estando ahí con esa persona, ya sea en el trabajo, en la pareja, lo que sea, te quedás ahí porque tu aprendizaje te bloqueó esta emoción del asco. ¿Se entiende cómo viene la mano el poder de la emoción? Entonces, nosotros, en lugar de responder fisiológicamente, biológicamente, ante el miedo, ¿me escondo o salgo corriendo?
Ante la tristeza evito lo que me genera dolor. Ante el asco, escupo, vomito, no lo puedo hacer porque eso no está bien, no fue correcto. En su momento, cuando yo lo tenía que haber aprendido, que mi cuerpo lo sabía, con mi mente, coordinaban perfectamente en conjunto, vinieron bajadas de línea de la escuela, la iglesia, la familia, a decirme, no, sos una maleducada, hace esto, hace caso, hace lo otro. Y entonces de grande no sé qué hacer con esto. Pero en un momento dado va a explotar la bomba, y ahora vamos a ir para allá. Y la otra emoción, que es muy poderosa, es la ira, la rabia también se le puede llamar. Que la ira contracturás todo. Fruncís el ceño, contracturás mandíbulas, o sea, te genera una tensión. Es una de las peores, se puede decir, porque es muy difícil de canalizar la ira. Las otras podemos como compensar. El miedo es lo opuesto al amor. Se considera que es lo opuesto al amor. El opuesto al amor no es el odio, es el miedo. El amor es toda la capacidad que yo tengo para dar y recibir. Y el miedo justamente es, estoy en peligro. Entonces, ¿cómo voy a dar y recibir si estoy en peligro? Imposible. ¿Sí? Por lo tanto, el miedo es muy, digamos, dura, pero si yo empiezo a crear mi amor propio, a creer en mí, a avanzar, empieza a ablandarse eso. Y empiezo a gestionar situaciones que van a decir, no, pará, ¿por qué tengo que tener miedo de algo capaz que está en mi cabeza? Entonces volvemos a la ira y ahora vuelvo para ahí. La ira me genera todas contracturas físicas. La ira se manifiesta con muchos síntomas físicos. Contracturas musculares, fiebre. La fiebre de origen desconocido, no se sabe por qué tenés fiebre, te vas a revisar la garganta, no es, de acá no es, y bueno, la fiebre. Todos los procesos inflamatorios están asociados a la ira. Y la inflamación hepática o la falla hepática o los problemas del hígado. Que el hígado es nuestro gran órgano, es el órgano más importante a nivel filtro. Del hígado dependen muchas funciones metabólicas, es el que almacena los nutrientes, el que nos manda y administra esos nutrientes también, los guarda y también los redistribuye cuando los necesitamos, es el gran filtro de todo lo tóxico. Entonces, ¿qué pasa? Ya por las medicinas chinas, la biodecodificación, etcétera, hay un montón de datos que confirman que el hígado está muy relacionado con la ira, con el enojo, con la bronca, ¿no? Y entonces, aquí empieza el problema, porque esa ira que hoy yo estoy manifestando tal vez en lo laboral y que me está generando un síntoma físico, tal vez viene de una historia en mi pasado. La ira en los animales se ve que es la lucha por el alimento, la supervivencia del alimento, ¿sí? El asco es la supervivencia por no envenenarme, no morirme. La ira es la lucha, que nosotros como humanos no solamente luchamos por el alimento, luchamos por la plata, luchamos por el poder, por las instituciones. A ver, ¿dónde estoy? ¿Quién me pisa la cabeza? ¿Quién es el que pisa la cabeza a quién? Entonces ahí se expande un poco toda la relación de la emoción de la ira. Entonces, esto es clave. Espero que voy a responder ahí. Fernanda dice que lo perdí todo, el techo, trabajo, por 45 años me siento frustrada. Bueno, estás pasando por una situación muy complicada, claramente, y encima, y además de haber perdido, estás duelando, porque eso también se asocia a un duelo. Cuando uno pierde abruptamente cosas, entras en un estado de duelo, que los duelos, acordate Fernanda, tienen por lo menos 5 etapas a 8, según los psicólogos, hay dos, digamos, manifestaciones de lo que es el duelo, desde la negación hasta que vas avanzando y aceptás lo que te pasó, ¿no? Para poder arrancar de cero y encontrar en vos la salida, porque la respuesta está en vos, Fernanda. Esto que vos estás viviendo no es casual,
no es casual, no es una desgracia que te pasó a vos, ¿sí? Hay todo un entramado de información y que tal vez vos no le prestaste atención en su momento, porque nosotros tenemos las cosas que están a la vista, pero también por estos bloqueos que hemos tenido, subestimamos las cosas, confiamos de más, no estamos atentos, dejamos de estar intuitivos a las cosas, a los peligros, porque estamos perdiendo esta emocionalidad. ¿Se entiende qué poderosa que es la emoción? La biología. Al tener este bloqueo, no podemos darnos cuenta del poder que tenemos para responder rápido a las cosas. Vos acá seguramente, antes de estar frustrada, que es un sentimiento, la frustración, habrás pasado por miedo, algo percibiste, algún miedo, o algún enojo, alguna ira ahí. Che, esto no me está gustando lo que me está pasando a nivel laboral. Pero no pudiste actuar. Tu emocionalidad estuvo bloqueada. Y hoy estás con todo esto desbordada, viendo para dónde salís corriendo. Entonces la frustración encima te tira para abajo, ¿no? No, la frustración no te hace actuar, reaccionar, te hunde, peor, estás como en el pozo. Bueno, tenés que caer, permitite caer en el pozo para reactivar, pero para eso tenés que observar qué pasó antes de todo esto, estudiar un poco tu situación y ponete a estudiar hoy, ¿qué tengo a favor para salir de esto? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿Para dónde puedo rajar? Porque es clave que vos tengas como un mapa de tu realidad actual. Vos construiste, nosotros vamos construyendo mapas, ideas en nuestra cabeza que no son reales, son ficticios, son información sumada de creencias, de juicios de valor, de información totalmente poco realista, digamos. Pero para nosotros es verdadera. Lo que pasa es que en un momento dado se puede caer todo eso. Y ahí aparece la realidad que estaba atrás de eso. ¿Sí? Así que bueno, hay mucho por trabajar ahí, Fernanda. Te invito a que sigas mis redes, si querés dejarme un mensaje, para conocer un poco más de lo que es la decodificación biológica y poder entender tal vez la raíz de tu conflicto. Bueno, Lili dice, todo lo que cargamos en el cuerpo por la ira no canalizado, la angustia, se va a la vía digestiva, tal cual. Todo lo que nosotros no pudimos expresar en su momento, a la larga se vuelve a repetir, porque acá es donde aparece lo más importante de la emoción. Esta es la magia de la emoción. La emoción quedó bloqueada, pero no está anulada, no es que yo soy un ser que no siento nada, no, yo sigo teniendo emociones que colaboran con el aprendizaje, me van activando en el aprendizaje. Entonces, perdón que estaba ahí viendo un mensajito de la producción. Entonces nosotros vamos tomando información desde el aprendizaje y si esos aprendizajes tienen una emoción sumada, se agarra más aún fuerte. Por ejemplo, el típico ejemplo que les doy a todos. Vas caminando por la calle y sentís un olor a tuco, a salsa, fideos, qué sé yo, y el que tuvo la posibilidad de comer esos fideos con la abuela, con los que, no sé, con los padres, con la familia, la salsa de la nona, la salsa de mi mamá, y te lleva la alegría, porque ese aprendizaje de esa comida te llevaba a un estado emocional de alegría que se va anclando. Entonces quedó asentado ese aprendizaje con esa emoción. Ahora, si yo tengo un ataque, sufro un robo de chiquita, estoy con mi mamá o mi papá y sufrimos un robo y entramos todos a los gritos, desesperados, ahí tengo un aprendizaje asociado al miedo. Entonces, ¿qué pasa? Acordate que te dije, cuando yo huelo la salsa, me acuerdo de eso, capaz que tengo 40 años. Cuando yo estoy en un lugar donde hay gritos, o pongo el noticiero y veo un robo, mi conexión de neuronas dice alerta, 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 miedo, 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 miedo. Activo mi emoción bloqueada.
Porque tal vez en ese momento, ¿por qué la bloqueé? Ahora vamos acá, pues no todas las emociones son bloqueadas. En ese robo, mi mamá gritaba, lloraba todo, y mi mamá se olvidó que yo estaba ahí. Entonces ella, ante la desesperación, con el ladrón, forcejeó la cartera, qué sé yo, cayeron los vecinos, mi mamá terminó yendo a hacer la denuncia a la policía y me deja con una vecina o con un desconocido ahí en la calle y ella va a hacer la denuncia. Y para mí, con 3, 4 años, esto es terrible, porque yo escucho gritos, gritos, gritos y si estamos en vivo, Emilio, gritos, 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 entonces no entiendo qué me está pasando a mí, porque no tengo quien me proteja, quien me cuide, quien me apapache, quien me contenga ante este peligro. Pues mamá, ante su propio miedo, salió corriendo y no se ocupó de mí, se olvidó. Me dejó, sí, con una señora, pero no me dijo, hija, quédate tranquila, ahí vengo, vení conmigo, y me alzó y me llevó a la policía a hacer la denuncia. No. Entonces, cuando yo en mi adultez vivo algo que me trae ese recuerdo, que puede ser un olor incluso, porque tal vez ese día estábamos, no sé, en la plaza y había olor a pochoclo, y yo estoy un día en una plaza con olor a pochoclo y alguien grita, porque en realidad fueron unos nenes que están jugando al fútbol, taquicardia, tun, 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 tun. Empiezo a activar mi sistema simpático, que aquí es donde funciona el cerebro en conexión con las respuestas fisiológicas. ¿Sí? Entonces, por eso las emociones son muy grosas y muy importantes, y cada vez más especialistas, médicos, psicólogos, en general, están hablando de las emociones, porque no podemos no observar eso ante una respuesta actual que yo estoy teniendo, que tal vez me está llevando a tener un cuadro de hipertensión, ¿por qué no? O un cuadro de cervicalgia, o un cuadro hepático, si la emoción era la ira, la que estuvo bloqueada, y hoy se activa porque algo me hace acordar a ese día donde a mí me dio mucho enojo, rabia, porque tal vez hubo una situación de pelea, me sacaron mi muñeco, y yo le dije a mi mamá, me robó el muñeco mi primo, y mamá dijo, bueno, dejáselo, compartí. Y yo sentía que me lo estaban rompiendo y me lo terminan de romper, y eso me da bronca, ira, y mamá no hace nada. Entonces ven que no son cosas graves, digamos, son cosas que nosotros como adultos hacemos incluso con nuestros hijos. El tema es la contención, la protección, el habla, la comunicación. Hubo una ruptura ahí. Entonces esa persona vive su sufrimiento en soledad. Está solito viviendo ese bloqueo emocional. Solita. ¿Sí? Adriana dice, tengo bloqueos emocionales y más en lo económico. Es como que me boicoteo sola. Bueno, entonces, habría que ver ahí qué pasó en tu emoción, porque bloqueos emocionales, estamos hablando de muchas cosas. Puede ser que sea un bloqueo que tengas, que viviste una situación en tu infancia relacionado a algo, algo del dinero, una discusión entre tus papás por dinero, algo, y que para vos eso era terrible, cuando ellos discutían por dinero, porque vos te escondías en la pieza y los gritos llegaban o te abrían la puerta y vos no podías huir del miedo. Entonces hoy, ¿qué significa? Tener dinero es un problema, porque en ese momento el dinero simbolizaba un problema, no era una alegría hablar de dinero, era conflicto. Sí, hay que ver, yo estoy tirando así ideas, ¿eh? Hay que, cada uno tenemos que buscar, sentarnos, charlar y ver de dónde, por qué está este tema con el dinero, el boicot este. Vos te boicoteás porque es mejor estar así, tranquila, que con dinero y que lleve el conflicto el dinero. Porque aprendiste que el dinero es un conflicto. Entonces mejor me quedo pobre, donde no voy a tener conflictos con otros.
voy a tener conflicto porque tal vez no llego a fin de mes para pagar las cosas, pero no tengo discusiones. ¿Sí? ¿Se entiende cómo viene todo esto? Bueno, después dice Belisa que sufrimos mucho por nuestros pensamientos. Claro que sí. Entonces acá, además de estas respuestas emocionales que las seguimos teniendo, nuestro cuerpo va respondiendo y nuestra mente en cuanto a las emociones. Además, nosotros gestionamos pensamientos todo el tiempo, que estos pensamientos no son pensamientos lindos, son pensamientos que encima nos van como hundiendo y llenando de información más negativa a lo que ya traíamos. Como que el pensamiento hace peor a la emoción, empeora la historia, empeora. Verá que no entiendo de lo que habla. Me estoy perdiendo ahí, Max. Haceme de vuelta la pregunta que no comprendo lo que me preguntaste. Bueno, entonces, nosotros con los pensamientos podemos hundirnos más en la situación emocional que nos perjudicó en algún momento. Porque si, por ejemplo, yo tengo una emoción del miedo, pero mi mente está todo el tiempo pensando en cosas que pueden llegar a pasar y que no son reales hoy, yo estoy estimulando el incremento de esa sensación de miedo. Y esto me va a llevar a una respuesta fisiológica de estrés persistente. Vivo estresada, vivo con alteraciones de mis respuestas químicas funcionales. Hay aumento de cortisol en el cuerpo. Esto me genera taquicardia, hipertensión, me genera alteración de mi sueño, porque si yo estoy con miedo, yo no puedo irme a dormir tranquila, porque puede venir un depredador, simbólicamente, X persona, virus, problema de salud, laboral, lo que sea, y me ataca. Entonces, ¿cómo voy a descansar? Imposible. Y tampoco puedo comer, porque la energía en este momento de miedo tiene que estar disponible para la huida, para las piernas, para correr, o en todo caso para la lucha, en el caso de la ira, que me lleva a la lucha, a defenderme. Entonces, no puedo estar detenida en comer ahí. Por eso las personas tienen inflamación, problemas digestivos y demás, porque recordemos hoy que el intestino es un cerebro, es el primer cerebro en desarrollo, les quiero contar. Tiene neurotransmisores, tiene neuronas, y en él se fabrica el 90% de la serotonina, que es uno de los neurotransmisores más importantes del bienestar. Entonces, si yo estoy estresada por una emoción que persiste, que ya la pasé a ser un sentimiento, porque la emoción dura un minuto, unos minutos nada más. El sentimiento ya lo sostengo en el tiempo. Entonces, al miedo lo transformo en un sentimiento y vivo con miedo, vivo con miedo, vivo con miedo. ¿Sí? Entonces, ahí mi fisiología física, mi cuerpo, mis respuestas, está estresada. Y es donde tengo todas las patologías después inflamatorias, autoinmunes, que ahora se ven. Porque acordémonos también, que yo siempre hablo de lo mismo, ahora está también el avance sobre la microbiota, que es la flora intestinal y la flora que tenemos en todos nuestros tejidos, útero, piel, mucosas, pulmones, bueno, los bichitos que se mueren, los destruyo con mis mismos pensamientos negativos. Y esa flora es la que me favorece en mi digestión, en la absorción de nutrientes, mi inmunidad. Entonces, el poder de todo este es mucho, es muy importante. No es así nomás esto. Esto nos perjudica a nivel bienestar, a nivel salud integral. Cuerpo, mente, espíritu. Porque nosotros no enfermamos solamente nuestro cuerpo, enfermamos global. ¿Sí? Miren que voy a ver otros mensajitos acá. Bueno, Lili dice, es importantísimo hacer la decodificación para reconocer la raíz de nuestras emociones, para reparar, modificar nuestros problemas biológicos, tal cual. La decodificación es una terapia muy poderosa porque
hacemos una sesión, yo trabajo online, y ahí aparece el motivo de por qué hoy yo estoy viviendo esto. ¿Para qué hoy estoy viviendo esto? La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué tengo que vivir esta situación? ¿Para qué me quedo sin casa? ¿Qué está pasando en mi historia que yo no estoy observando? ¿Qué pasa? ¿Qué simboliza el tema de la casa en mi vida? ¿Qué simboliza el dinero en mi vida? ¿Para qué no me llega el dinero? Bueno, entonces ahí se busca mentalmente a el pasado y encontramos la raíz del problema, ¿sí? Que está, por lo general, siempre está en el pasado de la infancia. Puede estar en la adolescencia y si no aparece ahí, está en el árbol. El árbol es toda esta información de nuestra historia familiar, de nuestros ancestros, que vienen también con historias repetitivas, por lo general, una tras otra, mostrando que hay un patrón de aprendizaje, porque nosotros lo aprendido, lo que hoy manifestamos, fue aprendido anteriormente. El aprendizaje no se hace de un día para el otro. Recuerden cuando quisieron aprender a andar en bicicleta, cuando quisieron aprender un deporte, cuando quisieron aprender, no sé, un idioma nuevo. ¿Cuánto tiempo les llevó? No fue en un día. Hay que insistir y generar las conexiones neuronales en nuestro cerebro para establecer ese aprendizaje. Y si ese aprendizaje, como les dije, viene asociado a una emoción, más se ancla ese aprendizaje. Y esa emoción puede ser positiva porque genera bienestar o negativa porque genera malestar. Y el malestar nos hace aprender más. Las cosas malas nos llevan a más aprendizaje que las buenas. Esto ya lo tenemos que saber, ¿no? ¿Para qué? Porque yo de lo malo, malo entre comillas, ¿no? Siempre, acá no hay nada bueno ni malo, pero lo ponemos con estas palabras clásicas. Esto negativo, esto malo, esto dañino, me lleva a un entendimiento mucho más poderoso que algo que me salió bien, algo que para mí fue un éxito, fue una alegría. Entonces, de ahí hay que bajar información. Y tal vez eso está en el árbol familiar, que ahí también vemos con fechas de nacimiento, de fallecimiento, con los nombres, ¿sí? Bueno, y después de Lilia Cota, que después viene la autosanación, perdonando y perdonándonos. El perdón es clave. El perdón es clave en nuestro avance de nuestra evolución. Hay que primero entender, ver lo que está pasando, largar toda, liberar la emoción. Hay que liberar esa emoción bloqueada, con llanto, con enojo, lo que esté ahí bloqueado hay que largarlo para afuera. Perdonar, perdonar al otro, perdonarme a mí, porque puede ser un otro el que me causó esto, que fue dentro de su conocimiento. Tal vez no hubo una intención o sí, no importa si la hubo o no. Pero yo tengo que perdonar. Perdonar no quiere decir que voy y le doy un abrazo a esa persona, porque esa persona capaz que está muerta, tal vez no está más en mi vida, pero yo tengo que perdonar esa situación, porque me libero yo del lugar de víctima, de la persona que quedó anclada en ese sufrimiento y en ese dolor, y que mi cabecita cada tanto me lo recuerda. Vos fuiste víctima de, vos fuiste víctima de tal cosa, vos fuiste víctima de tal persona, vos fuiste víctima de tal situación, y hoy, donde me paro, en lugar de víctima, porque también lo aprendí. Fui víctima y hoy sigo siendo víctima. No sé cómo salir de ahí. No sé cómo encontrarle la solución. La solución se encuentra viendo lo que sucedió y cambiando la interpretación. Nosotros tenemos un gran poder mental que es volver al pasado con la mente. Pero hay que volver al pasado de una manera sabia y amorosa. Porque los que estamos en ese pasado somos nosotros, nuestros niños heridos. Y hay que volver con amorosidad para que ese niño se sienta protegido. Esta es otra parte hermosa de la terapia que genera esto, esta protección muy importante. Entonces, el cerebro reconstruye la información. Todo
todo lo que nosotros creemos que es verdad ya está confirmado por la ciencia. Yo hago un relato de algo y digo sí porque hace 10 años, cuando estaba de vacaciones, mientras que tomaba un helado, pasó una ballena. Y seguramente que parte de lo que yo estoy contando no es así. Hay incorporado ingredientes extras de una película que vi, de algo que me contó otra persona. Entonces no estoy contando la verdad 100%, estoy inventando un poco. Hay un relato, pero no es realista, no es verdadero, ¿sí? Entonces yo puedo volver a mi pasado, desbloquearme, llevar sanación a ese pasado y volver a este presente con otra postura en mi vida, con otra actitud en mi vida, entendiendo que yo soy la capacitada a resolver todo lo que me está sucediendo, porque todo lo que me pasa en el afuera hoy es responsabilidad mía como adulta que soy. De niña o de niño no pude, tal vez no pude. Hubo chicos que se escaparon de las casas y solucionaron de alguna manera, o se fueron a la de un abuelo a vivir, y para ellos fue la solución. Otros no pudieron, no supieron cómo. Bueno, es la historia que tuviste. Hoy esa historia no te tiene que seguir atormentando en la cabeza. Hoy esta historia es poderosa para que vos puedas ser realmente la persona que siempre quisiste ser, a la cual vos viniste a esta vida, que es a brillar, a dar amor, a recibir amor. Entonces, tal vez con este aprendizaje doloroso que tuviste, que bloqueaste, porque quedó guardado, hoy estás viviendo una situación que te angustia, que te está llevando a una emoción que te suena conocida y que te está trayendo síntomas físicos. Entonces, pará, esta emoción que yo estoy sintiendo, esta tristeza, ¿de dónde viene? Y podemos hacer el trabajo mentalmente de ir a buscarlo, claro que sí. Uno lo puede hacer solo a esto. Con la ayuda de la terapia es como más efectivo, se puede decir, pero uno puede trabajar esto todo el tiempo. Cada vez que se siente mal hay que ir y buscar, ir y buscar, ir y buscar, ¿sí? Para traer paz a esta vida presente, para traer protagonismo a esta vida que estoy eligiendo vivir, ¿sí? Después acá la chiripioca dice, de adultos también se siente igual. Cuando tiene un conflicto con alguien y se siente que, no me pones caritas ahí, que tu familia no te da apoyo, es una emoción de tristeza y soledad y frustración. Y sí, porque uno necesita en cierta medida de la afuera. Nosotros somos seres de manada. Para ser parte, o sea, para existir necesitamos de la mirada de un otro. Cuando nosotros nacimos, nuestra mamá nos puso en sus brazos, nos dio la teta y nos miraba mientras que nos daba la teta. Y si no fue nuestra mamá, la persona que nos dio la mamadera, ¿sí? Si la mamá se murió, pasó algo, entonces nosotros a través de la mirada somos seres, existimos con la mirada del otro. Pero, a diferencia de eso, de adulto, yo ya sé que la mirada del otro que yo estoy recibiendo ya es parte de mi propia construcción. Entonces acá vos tenés que cambiar el pensamiento este que estás teniendo. Porque si vos sentís que la familia no te apoya, ¿cuál es el apoyo que tenés que en realidad sentir vos en este momento de tu vida? ¿De quién? De vos misma, de vos mismo. Si vos no podés verte, no podés decir, voy bien, este es el camino que quiero, este es el camino que quiero elegir, y sigo y apuesto todo por ello, y tal vez te puedas apoyar en otras personas si necesitas un apoyo de aliento, que tal vez no tiene que ser tu familia, porque tu familia viene con un aprendizaje, una creencia, que tal vez lo que vos estás haciendo no es correcto para ese árbol familiar. Tal vez la forma de ser que tenés vos a la familia no le gusta, porque ellos vinieron con una información que había que ser así, sumiso, obediente, todos seguir una misma línea.
todos llevar el mismo camino, a los 30 años ya estar casados, tener hijos, no sé lo que pasa en tu familia. Pero vos hoy estás formando tu presente. Entonces, no hay apoyo, agradecer. Este es el primer paso que tenés que hacer. Agradezco que no haya apoyo, porque yo tengo que buscar mi propio apoyo. Primero, fortalecerme yo y segundo, generar lazos de apoyo con personas que te van a parecer maravillosas en tu camino, gente de luz, gente sabia, gente que está en la misma. Entonces mi consejo es, empezar a juntarte, a relacionarte con esas personas. Seguí en Instagram personas que hablen de lo mismo. Seguí amigos, cambiá de amigos si tus amigos también no te apoyan. Busca otras amistades. Nadie te ata a quedarte en el mismo lugar. No estás esclavizada o esclavizado de estar con los mismos seres toda tu vida hasta el último día. No quiere decir que uno diga, bueno, mi familia no me importa, no. Vos cuando necesitas estar, vas, cumplís, estás, acompañás, si te necesitan, claro que sí, pero ya desde otro lugar vas a estar. Vas a estar en un lugar de fortaleza, porque vos ya no necesitas de ellos para ser, para existir. Vos ya sos. No estás solo, no estás sola. Vos existís y estás con tu propia creación, la que estás creando en este momento, ¿sí? A Adriana dice que le pasa tal cual. Bueno, este proceso lo hemos vivido todos, ¿eh? Les cuento que esto yo lo viví, o sea, no es que no. Pero para hoy yo poder estar hablando con ustedes, yo lo tuve que haber pasado. Y tal vez aquellas personas que en su momento no me apoyaron, hoy son las primeras que me llaman por teléfono o que me dicen te quiero, cuando antes tal vez no lo podían hacer, porque su capacidad no estaba. Pero con mi propio cambio, mi propia evolución y mi propia amor propio, creo en mí, sé para dónde voy, esas personas empiezan a ver que no era palabrerío y te empiezan a valorar, a seguir, a seguir como a seguidores también, ¿eh? Porque después van a buscar en vos respuestas, porque vos ya evolucionaste. Entonces tenemos que entender que cada persona viene a este mundo a manifestar distintos tipos de evolución. Esto lo habla Claudio, lo habla Eli, saben mucho más que yo de esto, y otros tantos en este canal maravilloso que los invito siempre, como les digo, a seguir todos los programas de acá, porque todos hablan de lo mismo, y hay algunas personas que tienen más afinado el lápiz en este tema de la evolución, pero yo lo que les digo es que nosotros acá vinimos a vivir una vida de aprendizaje. Entonces, en ese aprendizaje, cada uno está en un escalón distinto. No tenemos que estar todos en el mismo escalón, porque sería un embole total. Y aparte no tendríamos de quién aprender o de quién decir, no quiero esto, porque esto que está viviendo tal persona hoy a mí no me sirve. Pero eso sí, entonces voy hacia ahí. ¿Sí? Yo soy una gran oyente de Instagram, de influencers, de coachings internacionales, de médicos de la neurociencia, ¿sí? Que son muy grosos y muy poderosos. Y yo sigo a gente, porque esa gente es lo que yo quiero para mí. Yo los veo parados, los veo hablando con su seguridad, y es la construcción de lo que yo quiero sobre mi persona. Además de darme información, que estoy aprendiendo todo el tiempo, me voy fortaleciendo en mi ser, voy encontrándome en lo que quiero, con mi propia construcción. Pero tengo que conectarme con mi emoción, tengo que escuchar mi emoción y tengo que expresarme, porque si mi emoción en su momento me llevó a callarme, a guardar todo, porque nadie me contuvo, nadie estaba para escucharme y me la tuve que bancar sola, hoy yo lo tengo que hablar. Hoy yo tengo que, si hay una emoción de tristeza, yo tengo que hablar. Y si esta persona que está relacionada a esta situación no me escucha, lo tengo que hablar aunque sea sola, con la psicóloga, con otra persona, lo tengo que escribir en un diario de escrituras, lo tengo que expresar, porque si no voy otra vez a bloquear mi emoción y me va a traer un pesar físico a la larga.
dolores de cabeza, lo que sea. Entonces es muy importante también conectarme con mi respiración. Cuando estoy en momentos de mucha ira, mucha tensión, acuérdense que la ira te tensa, y la ira te tensa. Es una de las emociones más difíciles. Entonces tengo que conectarme con la meditación, con la respiración, con la escucha atenta, con el agradecimiento. Esto que me acaban de hacer, que es horrible, asqueroso, malvado, odioso, lo agradezco, porque lo vi, y porque hoy ya tengo una herramienta más para que la próxima vez no me pase de la misma manera. Me podrá pasar, pero voy a responder más rápido ante esta situación. Alejarme antes de tiempo, poner límites, dar una respuesta puntual, lo que sea. Bueno, Adriana dice, sí, cuánta razón tenés, es como si me estuvieras hablando. Bueno, y bueno, porque somos todos así, Adriana. O sea, yo hablo para ustedes, pero hablo para mí. Yo hablo, siempre que hago un programa, hablo para mí, fundamentalmente. Para recordarme todo esto y seguir en este camino. Después dice Melissa, típica oveja negra. Vinimos también a patear el tablero de familias estructuradas. Las familias a veces pueden ser estructuradas para lo que uno quiere o desestructuradas. Y esa desestructura de pelote familiar, lo digo así, también parece que uno viene a repetir la historia. Porque a veces son familias muy prolijitas. Todos son, no sé, arquitectos, ¿viste? En la familia. Son todos constructores de edificios. Pero hay familias donde hay bardos, doble vida de acá. Yo hace poco atendí un caso doble vida de acá, de allá, de allá y de allá. ¿Y qué sucede? Vos estás viviendo encuentros con parejas que tienen, no sé, dobles vidas también y te mienten. Y eso no es estructura justo, eso es un desastre estructural donde se aceptó o se cayó, lo más probable, porque el bisabuelo, tatarabuelo hizo eso, el tipo se impuso en su machismo. ¿Y qué pasa? El árbol, como sobrevivió, ese abuelo llegó a los 90 y tenía doble vida, entonces es un aprendizaje para el árbol. Entonces, bueno, tener doble vida no es malo, porque no me voy a morir joven. Y quedó instalado en el árbol la creencia. Y por una cuestión o casualidad, doble vida por todos lados. ¿Qué pasa acá? ¿Cuánta desvalorización? Y después vienen los sin hijos. Porque después de toda esa desvalorización, ¿cómo lo expreso yo físicamente? No tengo más hijos. ¡Pum! Talo el árbol. El árbol se cae por las buenas o por las malas. Es un árbol totalmente de desamor. No hay amor ahí. Entonces, yo tengo pareja y no tengo hijos. Se cortó ahí. Y quiero tener, pero se corta por esta historia. Entonces, para cambiar mi vida presente hay que laburar con la decodificación. Muchas personas que vienen con estos árboles pueden después tener hijos. ¿Sí? Avanzan en su construcción familiar, pero ya desde la amorosidad. Ya generan una familia amorosa, de respeto, de códigos, y aparece el hijo, aparece el bebé. Pero los miedos se fueron, porque entendió la persona de dónde venía todo esto. Así que bueno, Lili dice, hay que empoderarse, hacerse responsable y agradecer de tener el poder de cambiar para mi propio bien. Es así. Nosotros tenemos todo el poder de llevar nuestra vida hacia el camino, hacia el cauce del río que queramos. No nos gusta este camino por donde vamos, tenemos el poder de cambiar de camino. No estamos atados a nada, ¿eh? No hay impedimentos, ni siquiera el dinero es un impedimento. Hay gente que no tiene un peso y se fue haciendo dedo a otro lugar y llegó hasta otra provincia y empezó una vida maravillosa ahí. Entonces no hay ningún tipo de excusa ni motivo que te detenga a hacer lo que vos querés ser. Simplemente te tenés que conocer, encontrarte, verte, aceptar tu historia pasada
a entender los aprendizajes que tenés ahí y construir con esos aprendizajes una torre de poder, que es lo que vos sos. Bueno, se terminó el tiempo, les agradezco de corazón, feliz de que me hayan acompañado en este cambio de horario. Los espero miércoles que viene, 18 horas, como siempre. Beso grande, abrazo iluminado para todos y para todas. Nos estamos viendo. Gracias.